Este capítulo es una continuación de la visión en el capítulo 10, en donde se le dijo a Juan que se comiera el librito. Volviendo al capítulo 10, dice en el verso 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. En la lección anterior, cuando estuvimos estudiando este capítulo 10, veíamos cómo este librito en la interpretación se refería a las profecías del juicio que se hablaría contra el mundo de los impíos, que es lo que vamos a empezar a ver a partir del capítulo 11 hasta el capítulo 20. Ahora, según esas profecías, ¿cuál sería la suerte de los siervos fieles de Dios durante las grandes pruebas y calamidades y juicios que van a ocurrir a partir del capítulo 12? Ya vimos que en el capítulo 7, los 144,000 que habían sido contados y sellados, ahora en el capítulo 11, que vamos a empezar a estudiar en un momento, se nos presentan como, o son representados como un templo, el cual Dios la orden que sea medido, de adoradores, separados del mundo y bajo la protección de Dios. El librito que Juan había tomado y comido contenía la revelación de cómo Dios cumpliría el misterio que había sido declarado a sus profetas. Versículo 7 del capítulo 10, haciendo este repaso, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Habíamos nosotros recordado eso que habían anunciado los profetas, ese misterio, que tenía que ver básicamente con el establecimiento del reino y el derrocamiento de ese poder que estaría en vigencia cuando el reino de Dios fuera establecido. Daniel, en el capítulo 2, nos habló y nos interpretó el sueño de Nabucodonosor, la estatua. Dalí en el capítulo 7 nos habla de la revelación que él tuvo de parte de Dios de 4 bestias espantosas y terribles, que es el mismo sueño de Nabucodonosor. Y como lo dice en el capítulo 7, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. De eso es lo que hablaba el texto que leímos hace un momento en Apocalipsis 17. El misterio que Dios había anunciado antes por medio de sus siervos, los profetas. El reino que recibirían los santos del Altísimo y que lo poseerían hasta el siglo eternamente y para siempre. Y es más, continuando en la lectura del capítulo 7, nos dice Daniel, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, que es de lo que vamos a empezar a mirar ahora en el capítulo 11. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Vemos entonces, hermanos, en este capítulo que vamos a empezar a estudiar, hermanos, Daniel, como vimos hace un momento aquí en la lectura, había profetizado que el cuarto reino, el imperio romano,
haría guerra contra los santos de Dios. Pero el reino de Dios se mantendría. Por el contrario, el cuarto reino sería conquistado y caería. Esta idea de la victoria futura fue diseñada para consolar a la iglesia y animarla a perseverar, aunque a veces parezca que su causa no tiene esperanza. Este capítulo 11 de Apocalipsis ha sido la piedra de toque para toda clase de especulaciones, lo que ha dado lugar a una cantidad impresionante de interpretaciones. No quiero decir con eso que la explicación que yo voy a presentar ahora es la correcta. Eso ustedes, hermanos, se encargarán de considerarlo a medida que yo vaya haciendo mi exposición. Si este capítulo 11 estuviera solo, separado de la ayuda brindada por las otras visiones de este libro, lo más probable es que cuando uno lo vaya a leer aislado del resto del libro del Apocalipsis, pues entonces va a quedar uno desconcertado por los símbolos que ahí se mencionan. Una interpretación adecuada del texto tiene en cuenta constantemente todos los demás signos y visiones anteriores. Este capítulo sirve como la clave para el tema mismo del Apocalipsis, porque los siguientes tres capítulos, 12, 13 y 14, dan mayor seguridad a los santos de que los reinos enemigos, los reinos agresivos de los hombres, no lograrán derrocar al pueblo de Dios. El reino de Dios permanecerá para siempre, como sus siervos los profetas lo habían anunciado, o como lo acabamos de leer específicamente en el libro de Daniel. Entonces, empecemos. Versículo 1. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Entonces, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Como dije hace un momento, hermanos, aquí lo que vamos a leer es muy parecido a la primera parte del capítulo 7 cuando se sellaron los 144. Aquí no se habla de sellar. En este contexto, particularmente en este versículo 1, se habla de medir. Una vara de medir. Y no es lo único que dice. Dice también, mide el templo. Vuelvo y repito algo que dije hace un momento. Esto que estamos leyendo en este versículo 11 es comparable al sellamiento de los 144,000 del capítulo 7. Leíamos allá, cuando estuvimos estudiando ese capítulo 7, que antes de Dios desatar sus juicios, su castigo sobre los enemigos de Dios, mandó a sellar a su pueblo para protegerlo. Y lo que estamos leyendo aquí, en esta porción, es paralelo, es comparable a eso del capítulo 7. Pero aquí ya no se habla de sellar, sino de medir. Significa la protección que Dios proporcionará a todos bajo su medida. Se le ordenó medir el templo, símbolo de la iglesia del Señor. El templo que ustedes están observando aquí, en esta imagen que he colocado, para que me entiendan lo que vamos a leer a continuación en el verso 2 en particular, nos da unos detalles muy especiales. Pero como dije, recordemos que Apocalipsis es un libro de símbolos. Es un libro de figuras. Esto no quiere decir que se está refiriendo literalmente al templo de Salomón.
sino que simboliza algo, representa algo. Y en este caso, este templo está representando o simbolizando la iglesia del Señor. La palabra templo, aquí en el versículo 1, cuando se le dijo, levántate y mide el templo de Dios, viene de esta palabra griega, que según el diccionario del señor Bain, se utiliza de la parte interior del templo. Si usted en su estudio del Antiguo Testamento y particularmente en el libro del Éxodo, y también cuando leemos en la construcción del templo de Salomón, recordemos que ese templo, la parte interior del templo, estaba dividida en dos secciones. Una era el lugar santísimo. La otra era el lugar santo. Cuando habla aquí, en este versículo 1, de mide el templo, se está refiriendo a esa parte interior del templo. Y recuerden, hermanos, que a esa parte interior del templo no podía entrar cualquiera. Los únicos que podían entrar allá eran los sacerdotes. Y el único que podía entrar al lugar santísimo, y eso una vez cada año, era el sumo sacerdote. De resto, a nadie más le estaba permitido entrar en el templo so pena de ser castigado con la muerte. En los detalles que Dios dio en las especificaciones, y recordemos una de las cosas que Dios dijo con respecto a Moisés en la construcción del tabernáculo, era que hiciera todas las cosas acorde a como a él se le había mostrado en el monte. Dios le dio el bosquejo, le dio los planos, y recuerden que ese mismo bosquejo fue el que se utilizó en la construcción del templo, ya no del tabernáculo, sino del templo de Salomón. Y como dije hace un momento, cuando habla aquí del templo, se está refiriendo a la parte interior del edificio, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, esa vara de medir, esa caña semejante a una vara de medir, representa el estándar divino de la verdad por el cual deben medirse todos los actos religiosos. Medir el templo, dice ahí el versículo 1, y no solamente el templo, el altar, que es el lugar de oración, y a los que adoran en él. Ahora, cuando habla aquí de los que adoran en él, quiere decir los cristianos que rinden adoración aceptable a Dios. Por eso la vara de medir. El estándar, la vara de medir que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Y hay que medir a esos que adoran a Dios, a esos que están haciendo las cosas tal cual como Dios lo manda. Como dije hace un momento, no se está refiriendo al templo literal de Salomón. Aquí en el libro del Apocalipsis simboliza o representa la iglesia del Señor. Pero continuemos entonces. Y dice, si se hubiera estado refiriendo a todo el edificio como tal, me devuelvo en la imagen, a la parte externa, no solamente a la parte interna, sino a la parte externa del templo, la palabra que hubiera utilizado hubiera sido esta palabra griega, hierón, refiriéndose al edificio con todos sus atrios o los diversos patios que había alrededor del templo. Pero no fue la palabra que se utilizó en este caso particular. La palabra que se utilizó fue la palabra naos, refiriéndose a la parte interior del templo. En el versículo 2, que es bastante interesante lo que nos dice ahora, declara: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hermano, no voy a correr porque mi deseo es que entendamos los detalles que se nos están mencionando en esta parte inicial. Si no alcanzamos a terminar la primera parte del estudio el día de hoy, porque no quiero correr, entonces lo vamos a ver en la próxima lección, dependiendo de cómo nos lo permita el tiempo. Recordemos, verso 2, pero el patio que está fuera del templo. Recuerden que a él se le ha dado la instrucción de que mida el templo, lo que está dentro del templo, el altar y los que adoran en él. Se le dice que no mida el patio que está fuera del templo. Préstenle ahí atención a la imagen que ustedes están viendo en pantalla, mis hermanos, para que se percaten, y en este momento lo voy a encerrar en varios recuadros, la parte externa que se le dijo a Juan que no lo midiera. Pero el patio que está fuera del templo. Ahí pueden ustedes observar en el gráfico lo que era alrededor del templo, lo que formaba el patio exterior, o lo que se llamaba también el atrio exterior. Y se le instruyó a Juan que no lo midiera. Recuerden que todo esto tiene una simbología, tiene un mensaje para nosotros. Este patio excluido del cuidado protector de Dios no se mide. Es decir, no se mida. Cuando habla en el verso 1 de que se mida el templo, el altar y los que moran en él, quiere decir los que van a recibir la protección y la bendición de Dios. Lo que está por fuera no va a recibir ni la protección ni la bendición de Dios, sino que, como dice ahí el pasaje, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esa parte ha sido entregada a los gentiles. Cuando el templo literal estaba en Jerusalén, solo los sacerdotes entraban al santuario. Como explicaba ahorita, los sacerdotes en general podían entrar al lugar santo, donde estaba el altar del incienso, los candelabros, estaba la mesa con los panes de la proposición. Pero al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, solamente podía ingresar a él el sumo sacerdote y una vez cada año. Cuando este templo, el templo literal, estaba en Jerusalén, solo los sacerdotes entraban en el santuario, al lugar santo y al lugar santísimo. A Juan se le dice aquí en el versículo 2 que no mida el patio que está fuera del santuario. Se acepta el templo, pero se rechaza el patio. ¿Por qué? Cuando se aplica la historia del templo literal al símbolo, se comprende que el patio que está fuera del templo representa a todos los demás diferentes a los adoradores que están dentro del templo. Me devuelvo al versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él, a los que adoran dentro del templo. A esos Dios los va a proteger. Pero en el versículo 2
fue claro en decir el patio que está fuera del templo. O sea, pues representa a todos los demás diferentes a los que adoran dentro del templo, a los verdaderos discípulos del Señor. Los gentiles, las naciones que no son Israel, la Israel espiritual, representan aquí a todos los que han rechazado el estándar de autoridad divina de Dios. También se incluyen en el patio que está fuera del templo a los indiferentes, a los cristianos mundanos, que pueden parecer hijos de Dios, pero que de hecho no son hijos fieles de Dios. Dios no promete protección a aquellos que solo fingen venir a servirle. Por eso la instrucción, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, a los no verdaderos adoradores de Dios, a los que no forman parte del pueblo de Dios, o a aquellos cristianos tibios o indiferentes. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? Nos dice a nosotros que ellos van a hollar la ciudad santa 42 meses. Aunque en el Nuevo Testamento se habla 2 veces de Jerusalén como la ciudad santa, no es aquí en este texto la ciudad a la que Juan tiene en la visión, tiene en mente. Cuando se habla de la ciudad santa en otras partes del libro del Apocalipsis, es esta, es la Jerusalén espiritual. Declara el texto de la siguiente manera. Apocalipsis 21:2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y en el versículo 10 vuelve y lo menciona. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Vuelvo y repito, cuando habla aquí de Jerusalén no se está refiriendo a la Jerusalén terrenal, se está refiriendo a la Jerusalén celestial. Podemos concluir que la ciudad santa es nuestra Jerusalén espiritual. La visión indica que aunque los fieles son contados y medidos, versículo 1 que acabamos nosotros de leer, queriendo decir con eso, protegidos por el Señor. Sin embargo, la iglesia será despreciada y será rechazada por los gentiles y será hollada durante 42 meses. Eso es lo que van a hacer con ella. Va a ser afrentada, va a ser perseguida, va a ser pisoteada. La iglesia va a sufrir persecución por parte de los gentiles, porque son los que están fuera del templo. Los que están dentro del templo son los verdaderos adoradores de Dios, su pueblo fiel, los cristianos. Por eso dice, mídelos, porque medir quiere decir protegerlos, como el capítulo 7, cuando fueron sellados los 144,000. Ahora recordemos que esta es una visión que Juan ve en la que el templo terrenal y la Jerusalén terrenal representan algo más. Jerusalén, que es la ciudad santa, difícilmente podría representar otra cosa que el pueblo de Dios. Es más, si usted lee otros pasajes en la Biblia, y que es probable que usted lo haya leído, hermanos, la iglesia en otros lugares se llama la Jerusalén celestial. Y se describe aquí en este versículo 2 el hecho de que la iglesia será pisoteada, o como lo dice ahí, va a ser hollada, es decir, va a ser perseguida por los gentiles. ¿Cuánto tiempo? Dice 42 meses.
o su equivalente, que lo vamos a ver a continuación. 42 meses es un número que se menciona con frecuencia en el capítulo 12 y en el capítulo 13. Es más, nosotros lo encontramos mencionado por Daniel en su equivalente, no en el término tal cual como lo estamos leyendo aquí en el versículo 2. Ahora, ¿qué simboliza o qué representa este número de 42 meses? Simplemente un periodo de tiempo de prueba, de persecución y de opresión, como lo dice el versículo 2. El patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Y qué van a hacer esos gentiles con la ciudad santa, con la Jerusalén celestial, símbolo de la iglesia? La van a hollar, la van a pisotear durante 42 meses. Un periodo de prueba, de persecución y de opresión. Como dije hace un momento, estos 42 meses y su equivalente, que enseguida vamos a ver cuál es el equivalente, se menciona con frecuencia en el libro del Apocalipsis. Como dije hace un momento, particularmente en el capítulo 12 y en el capítulo 13, y también en el libro de Daniel. Por ejemplo, versículo 3 nos dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 1260 días son 42 meses. Lo invito para que multiplique 42 por 30 y le va a dar 1260 días. La mujer de la cual se habla en el capítulo 12, que la vamos a estudiar nosotros más adelante, nos dice en el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Como dije hace un momento, 42 meses son 1260 días. La mujer que huye al desierto, me voy a adelantar porque eso forma parte de las lecciones que vienen más adelante. La mujer que huye al desierto y es protegida por Dios y se le sustenta por 1260 días, esta mujer representa la iglesia del Señor o la ciudad santa, como dice el versículo 2 del capítulo 11. Hay otro equivalente a 42 meses. Capítulo 13, versículo 1. Nos dice, bueno, no es el equivalente, vuelve y se repite la misma expresión. Capítulo 13, versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Los mismos número de días que acabamos nosotros de leer. 1260 días. Eso es equivalente a 42 meses. Bueno, ya vamos a llegar al capítulo 13, donde se nos habla de esta bestia, que forma parte de esos gentiles, el Imperio Romano. Daniel, en el capítulo 7, no usa este número de 42 meses, ni tampoco 1260 días. Usa otro equivalente, pero refiriéndose a esos 42 meses. Dice en el versículo 25 del capítulo 7 de Daniel, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En la Biblia
Hablar de tiempo quiere decir un año. Hablar de tiempos quiere decir 2 años. Y hablar de medio tiempo quiere decir medio año. En otras palabras, tenemos aquí 3 años y medio. ¿A qué equivalen 3 años y medio? Equivalen a 42 meses o a 1260 días. Eso es de lo que estamos leyendo aquí. Y miren, lo que dice Daniel capítulo 7 es de lo que habla en el versículo 2 del capítulo 11. Que la ciudad santa, la Jerusalén celestial, la iglesia, iba a ser perseguida, iba a ser oprimida, iba a ser puesta bajo prueba por los gentiles. O por el imperio que en ese momento estaba reinando, que era el imperio romano. Durante este periodo de 42 meses, un tiempo corto, porque son 3 años y medio, no son 10 años, no son 20 años, sino que lo que está hablando aquí es que el periodo de persecución, de prueba y de opresión de la santa ciudad, de la iglesia del Señor, no iba a durar por siempre, no era infinito, era finito. Pero se iba a librar una persecución severa contra la iglesia. Pero, aún así, los santos no serían dejados solos. Los santos no iban a ser derrotados, sino que finalmente los santos iban a ser protegidos por Dios. Es más, me devuelvo a la lectura en el capítulo 12, versículo 6, cuando dice, y la mujer huyó al desierto, refiriéndose a la iglesia, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, o los 42 meses, o el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Sí, la santa ciudad sería hollada, pero Dios protegería la ciudad santa, protegería a su pueblo, protegería a la iglesia. Los santos no iban a ser vencidos. Dios los iba a alimentar. Dios los iba a proteger. Llegamos entonces ahora, hermanos, al versículo 3. Y ya después de mencionar la medición del templo y lo que debía dejarse sin medir, y vuelvo y repito, esta primera porción que acabamos de leer, versículos 1 y 2, habla de la protección del pueblo de Dios. Dios ya va a lanzar su juicio sobre aquellos que han sido los persecutores de la iglesia. Y es lo que vamos a empezar a ver a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 20, cuando culmina con el derrocamiento final del archienemigo de Dios y de su pueblo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, de quien se habla en el capítulo 12. Dice el versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. A la iglesia se le ha asegurado la protección divina, incluso, como leíamos en el versículo 2, cuando ha sido pisoteada por los gentiles 42 meses. De hecho, la proclamación de la verdad continuaría durante este periodo, como lo dice ahí en versículo 2, en versículo 3 con respecto a estos 2 testigos, que profeticen por 1260 días. Durante el periodo en que va a ser pisoteada la iglesia, se va a seguir proclamando el mensaje de Dios, y este mensaje sería confirmado por esta visión de los 2 testigos profetizadores. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos 2 testigos? Que durante el periodo de persecución de la santa ciudad siguen proclamando el mensaje de
Dios, siguen profetizando la verdad de Dios. ¿Quiénes son esos dos testigos? Bueno, hermanos, yo les puedo decir que hay una variedad de sugerencias, o algunos lo presentan de una manera concluyente. Algunos dicen que se trata de Enoc y de Elías. Otros han sugerido que se trata de Zorobabel y de Josué. Otros dicen que se trata de Elías y de Moisés. Otros dicen que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Otros dicen que es el Espíritu Santo y los apóstoles. La verdad, de parte mía, ¿qué les puedo decir yo con respecto a quiénes son estos dos testigos? La verdad es que en este texto no se revela nada sobre cuál basar una respuesta que lo deje a uno satisfecho. Por eso no puedo yo decirles tácita y concluyentemente, estos dos testigos son estos y estos. Lo que sí podemos nosotros es analizar los símbolos que se aplican a ellos en el resto del capítulo y que nos pueden dar a nosotros una evidencia o una respuesta más lógica con respecto a quiénes son ellos. Y lo que sí sabemos es que representan, ellos dos, representan el testimonio del Evangelio, la proclamación del Evangelio durante el periodo en que el Imperio Romano estuvo gobernando en siglo I, siglo II y siglo III. Así que varias cosas o varios símbolos que se nos mencionan aquí. Uno de ellos son dos testigos. Cuando uno lee el Antiguo y el Nuevo Testamento, una de las cosas que uno aprende es que Dios había dicho que el testimonio de algo se definía por boca de dos o tres testigos. Y el número dos significa testimonio competente. Por eso Dios había exigido que en cualquier caso de juicio se requería mínimo dos testigos, porque el testimonio de dos testigos definía todo. Era un testimonio competente. Por eso se dice dos testigos. Lo otro que se nos dice es que su papel era el de profetizar. La función de estos dos testigos era profetizar y anunciar la palabra de Dios. Si nos devolvemos nosotros a los evangelios, cuando el Señor comisionó a los 70, recuerden que los mandó de dos en dos, porque el testimonio de dos es más veraz que el de una sola persona. Por eso Dios había dicho, por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Nos dice entonces aquí que estos dos testigos, su función era profetizar y anunciar la palabra de Dios. Y tercero, nos dice que ellos son llamados en el versículo 4, los dos olivos. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. No voy a dar el comentario de qué quiere decir esto de que los dos olivos son los dos olivos y los dos candeleros, porque es lo que vamos nosotros a ver. No creo que alcancemos ahora porque el tiempo ya se me está acabando, pero sí lo vamos a ver en la próxima lección. Y lo otro que se nos dice también acerca de ellos es que estos dos testigos tenían poder para realizar milagros. Dice en el versículo 5, sale fuego de la boca de ellos. Y no solamente eso, nos dice el versículo 6, tienen poder para cerrar el cielo. Pero eso forma parte del estudio que vamos a tener nosotros más adelante, ya en la segunda parte.
Lo otro que se nos dice acerca de ellos es vestidos de silicio. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando una persona estaba muy dolida, cuando una persona estaba experimentando un duelo por la pérdida de un ser querido, estaba demasiado afligido por algo que había ocurrido, la manera de manifestar su dolor, su angustia, su tristeza, era vistiéndose de silicio. Ahora, ¿qué es vestirse de silicio? Se colocaba una prenda, no un traje elegante, sino que era una especie como de un saco rústico, nada fino, sino que era tosco, era burdo, y de esa manera la persona manifestaba su angustia y su dolor. Era una prenda que se usaba en tiempos de duelo. Hoy en día, cuando alguien está dolido, se viste de negro, porque el negro manifiesta que una persona está triste y está dolida. Esto pues con respecto a lo que se nos detalla a nosotros aquí acerca de estos dos testigos. ¿Qué iban a hacer esos dos? Iban a profetizar, iban a proclamar la palabra de Dios, iban a anunciarla durante ese periodo en que la iglesia iba a ser hollada, iba a ser perseguida. Pero viendo la reacción de las personas, cómo rechazaban el mensaje, no estaban dispuestas a cambiar, ellos manifestaban ese dolor, ese duelo, vestidos de esta manera, vestidos de silicio. Bueno, hermanos, lamentablemente se me acabó el tiempo. Vamos a continuar la semana entrante con esta lección que veníamos. No pensé que me fuera a ir extendiendo, creí que iba a poder abarcar la primera sección, los primeros 12 versículos, y solamente alcancé a llegar al versículo 3. Pero mejor irlo haciendo así pausadamente para que nosotros vayamos asimilando bien el contenido de esto que se nos está hablando en este capítulo 11, porque con él estamos culminando nosotros la primera parte del libro del Apocalipsis. Ya a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 20 es la ejecución del juicio parcial de parte de Dios sobre estos persecutores de su iglesia, de aquellos que adoran en el templo, de los que han sido sellados, los 144,000 o la gran muchedumbre.